naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo Clic Verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos. Un reciente informe de las Naciones Unidas señala que si no se limita el calentamiento global a 1.5 grados, el Ártico podría quedarse cada vez más sin hielo. Las poblaciones que allí permanecen, como también decenas de especies de animales, han tenido que cambiar sus actividades para sobrevivir en medio de ese acelerado proceso. Polo Norte y Polo Sur sufren las consecuencias del calentamiento global. El acelerado proceso de deshielo en el Ártico y en la Antártica sigue preocupando a científicos y organizaciones internacionales. En un reciente informe, la ONU advirtió que sigue aumentando el proceso de deshielo en el Polo Norte. Comunidades del Ártico han tenido que cambiar algunas condiciones de sus desplazamientos y actividades de caza según el estado de la tierra, el hielo y la nieve. Algunas especies tienen más dificultades para sostener sus fuentes de alimentación. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando con fuerza, dicen los expertos, el 25% del permafrost, situado cerca de la superficie, entre 3 y 4 metros de profundidad, podría derretirse de aquí a 2100. Y como si fuera poco, justo el permafrost de las regiones ártica y boreal almacena grandes cantidades de carbono orgánico y su deshielo podría incrementar además la concentración de gases de efecto invernadero. Mientras las altas temperaturas afectan los polos norte y sur, cada día llegan más expediciones científicas a estos sitios distantes de la Tierra. Es el caso de un equipo de la televisión central de China, CCTV, que publicó un video que registra la cotidianidad de animales salvajes en la Antártida durante su última misión. Aquí puede verse un encuentro interesante entre un grupo de pingüinos Adelie y 2 aves escúas. Las imágenes también filmaron focas y el medio ambiente en la Antártida. En nuestro centro internacional NTN 24 está Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano. Gracias por estar con nosotros aquí en Clic Verde de NTN 24. Harriet, un placer, muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Es un gusto también tenerle aquí. Usted hace poco precisamente estuvo realizando una expedición en el canal Beagle, cerca de la Antártida, en Chile, Polo Sur. ¿Qué pudo detectar allí? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tanto el calentamiento global está afectando estas zonas del planeta? Bueno, yo creo que la sensación es de contraste porque por un lado es emocionante ver la fuerza de la naturaleza, ver cómo se forman los glaciares, ver cómo se adaptan estas formas de vida a estas bajas temperaturas, pero por otro lado también ver el contraste del descongelamiento, de ver la presencia, Harry, de plástico en estas zonas que prácticamente pues, no tienen presencia humana. Entonces ver en las costas botellas y una cantidad de insumos plásticos también nos pone a pensar, esta es la huella que estamos dejando en lugares que ni siquiera habitamos. Entonces, en medio de esa combinación de situaciones, se pone a pensar uno mucho qué es lo que está ocurriendo y además cómo poderlo enfrentar. Es decir, no solamente es el impacto de las altas temperaturas, sino también la contaminación humana está llegando a esos sitios tan remotos. Sí, acá hay una combinación de dos factores, ¿no? Uno es el cambio climático, el aumento de las temperaturas relacionado con el incremento de las emisiones de gas de efecto invernadero, pero por otro lado está la degradación ambiental, que en una enorme medida está relacionado con un consumo irresponsable de todos nosotros como especie a escala global. Entonces yo creo que esos dos factores no hay que perderlos del horizonte, porque normalmente cuando se habla de temas de clima y de ambiente,
nos concentramos erróneamente solo en el factor de emisiones de gases de efecto invernadero, pero todo ese desarrollo del efecto postconsumo, de esto que hablamos, por ejemplo, de estos envases plásticos y de muchos otros productos, terminan generando sufrimiento y dolor en otras criaturas, por esa presencia que nosotros tenemos a través de las corrientes marinas en lugares tan apartados del mar como el Canal del Beagle o el Paso de Drake. ¿Qué tanto las especies, precisamente los ecosistemas, se están viendo afectados por esa contaminación humana, por esos envases plásticos? ¿Qué pudieron presenciar ustedes directamente? Bueno, hay dos asuntos importantes. Hablemos en primer término de esta contaminación por plástico y por este tipo de dispositivos. Lo que ocurre es que muchas de las especies los confunden con alimentos. Eso es lo primero. Entonces, acumulación, ese es un efecto de bioacumulación, termina intoxicando irreversiblemente a los animales y terminan muriendo. Y eso va alimentando uno a otro, uno tras otro, y genera una cadena trófica con un impacto realmente desastroso, muy desafortunado. Pero por otro lado, el incremento de las temperaturas globales, el descongelamiento de los casquetes polares, ¿qué es lo que hace? Que cambia la temperatura de los océanos alrededor de la periferia. Entonces, ¿qué ocurre? Que los peces empiezan a migrar de norte a sur. Entonces se afecta toda la actividad pesquera de la costa, por ejemplo, en este caso, Pacífica o Atlántica de Sudamérica, y también ocurre lo mismo, Harriet, en Europa y África, porque los peces empiezan a migrar hacia arriba, porque como el agua empieza a calentarse, ellos empiezan a desplazarse y empiezan a migrar hacia los polos. Y otro efecto altamente relevante con el calentamiento es que los peces crecen menos. A medida que la temperatura se va incrementando, se desarrollan menos. Y otro efecto adicional es que por la acidificación de los océanos se altera el metabolismo de las cadenas relacionadas con el calcio, que es fundamental para la formación de corales, para la formación de conchas de los moluscos. Entonces, esto nos ha llevado a que en este punto tengamos el 50% de las barreras coralinas del planeta amenazadas, pero que por otro lado, los moluscos y especies relacionadas con el desarrollo de caparazones en este momento también tengan amenaza porque ya su mecanismo de defensa, su exoesqueleto, cada vez es más débil. Como organización, como activista ambiental, ¿qué medidas pueden ustedes tomar después de haber presenciado esta contaminación de plástico tan llamativa que nos ha comentado acá en el programa? Sí, yo creo que hay dos asuntos. Uno es reflexionar sobre la dimensión a escala global del problema. Es decir, esto no es un asunto local. Por ejemplo, ayer veía un informe. El río Magdalena ocupa el puesto 15 en emisiones de plástico globales al mar, lo cual es absolutamente escandaloso y es un reflejo de la irresponsabilidad con la que los ciudadanos manejamos y disponemos el plástico en Colombia. Recordemos que aquí no llegamos ni siquiera a un 17% de reciclaje, pero también de la debilidad institucional. Eso es lo primero. Y lo segundo es ver, bueno, nosotros como ciudadanos y como organizaciones no gubernamentales, ¿qué podemos hacer? Entonces, pensar en el escenario colombiano. ¿Qué es lo que más genera emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia? Jared, no es como ocurre en la matriz internacional, la quema de combustibles fósiles, es decir, la generación de energía. No es eso. En Colombia el patrón es distintísimo. Acá el principal factor es la deforestación, que es el principal problema ambiental que tiene nuestro país. Lo que pasa es que no es tan popular, no genera votos, no genera rendimiento electoral, entonces no hay mucha gente hablando del tema. Afortunadamente, la semana pasada el gobierno decidió reevaluar las metas de deforestación y creo que los ciudadanos también tenemos que estar comprometidos con jornadas de siembra. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Todos Plantamos, al cual invitamos a toda la audiencia para que se inscriba, visite las redes del movimiento y nos acompañe con sus familias para pasar de la preocupación y de la crítica a la acción. Camilo, ¿por qué en este momento el Ártico y la Antártida son tan importantes o resultan tan importantes para una gran cantidad de expediciones de varios países del mundo que han visitado durante la última década con más frecuencia estos sitios? ¿A qué se debe? Bueno, yo podría hablar de tres aspectos fundamentales. El primero es que estamos hablando de las principales reservas de agua dulce del planeta, tanto en el Ártico como en el Antártico. Y si eso lo combinamos con los glaciales, estamos hablando de la criosfera. Ahí es donde está la gran reserva de agua dulce del planeta. Lo segundo es que los casquetes polares operan como un museo del aire, porque en sus burbujas se encuentra congelada información de hace millones de años. Por ejemplo, en la Antártida no llueve hace millones de años. Entonces, ese aire que está acumulado en las burbujas nos da información de cómo estaba el clima hace mucho tiempo. Y un tercer factor es porque estas regiones del planeta están teniendo un incremento de temperaturas superior a la del resto del globo. Y de cómo se comporten los casquetes polares, tenemos una variación en el nivel del mar, pero adicionalmente también en el cambio de otras variables complejas que se involucran en toda la función de lo que significa el clima para el planeta.
Ya casi para terminar esta importante, valiosa entrevista con Camilo Prieto, importante activista acá en Colombia de medio ambiente, queremos saber por qué durante 25 años, en tiempo en el cual el mundo, los líderes, los países, los gobernantes han venido hablando de la necesidad de transformar las actividades humanas y disminuir la contaminación global que pues en últimas está llevando a cabo todo el tema del calentamiento global, pero más allá de los acuerdos en el papel, ¿qué se pueden hacer? ¿Qué más medidas se pueden tomar? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Bueno, yo creo que acá hay un asunto estructural que parte de dos puntos, desde la institucionalidad y de nosotros como ciudadanos. Desde la institucionalidad, a escala planetaria necesitamos reevaluar el modelo económico, la función de producción. Normalmente los efectos que se generan sobre el ambiente son considerados externalidades, es decir, esto no es asunto nuestro, no se incluye en esa función de producción. Entonces tenemos que cambiar ese modelo neoclásico de producción, más bien por una bioeconomía en cual esas externalidades sean incluidas en esa función de producción, y eso seguramente va a hacer que los gobiernos, las empresas, sean mucho más responsables, porque sin duda ser más responsables con el ambiente implica cambios en los costos de producción, eso es fundamental. Y a eso le anexo que se necesita una voluntad política de los gobiernos, que en este momento pareciera no operar, porque muchos gobiernos responden a unos intereses corporativos particulares y no se arriesgan a tomar decisiones valientes pensando en el futuro del planeta. Y lo segundo, de nosotros como ciudadanos, no podemos pensar que la responsabilidad simplemente recae en los gobiernos, sino que desde nuestras propias acciones la invitación es a que reevaluemos nuestras lealtades, de simplemente pensar en la libertad, en la autonomía, en el crecimiento económico ilimitado, y más bien pensemos en el respeto hacia el planeta, en la empatía hacia las otras especies y en nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Bueno, Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, además también es médico. Gracias por estar aquí con nosotros en Click Verde de NTN 24. A ustedes muchas gracias y ya saben, invitados a sembrar árboles en Todos Plantamos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Clip Verde de NTN 24. Ya regresamos con Click Verde.